Bienvenidos a IDGTV. La llegada de las tecnologías móviles a las organizaciones está cambiando muchos de sus procesos, también de la estructura de sus departamentos y además exige que se haga a gran velocidad. En el webinar de hoy, que hemos titulado Ultramovilidad, los negocios a la velocidad de la vida, vamos a examinar de qué manera están cambiando las necesidades de los trabajadores, por qué se busca esa inmediatez y cómo las soluciones móviles dan respuesta a esta exigencia de mayor rapidez. Y para ello contamos hoy en nuestros estudios con Carlos Clerencia, director de Alianzas Corporativas de Intel para el sur de Europa. Hola, Carlos. Hola, buenos días, Arantxa. Y con Simón Viñals, director de Tecnología de Intel. ¿Qué tal? Encantado. A nuestra audiencia decirles que pueden enviar sus preguntas a Carlos y a Simón a través del botón que están viendo en sus pantallas, también descargar documentación desde esa misma barra inferior. En redes sociales estamos comentando este evento con el hashtag IDGTV. Y vamos a entrar ahora ya en materia. Y la primera pregunta que yo os hago es ¿cómo están cambiando las TI de las organizaciones con la proliferación de estos equipos móviles? Pues mira, a mí me gusta mucho empezar haciendo un pequeño repaso histórico de cómo hemos llegado hasta la situación actual. Si nos fijamos en cómo era la informática corporativa en los años 80, 90, finales del siglo pasado, realmente los directores de informática no tenían mucha duda. Era un PC de sobremesa para todo el mundo y, en todo caso, cuando empezaron a aparecer los portátiles, para algunos puestos directivos o para algunos puestos de específico uso de mucha movilidad, empezaban a pensar en ordenadores portátiles. A partir del año 2000, con la explosión de las redes inalámbricas y con la era de la movilidad, pues ya el portátil empezó a ser una opción de uso muy extendido en todas las organizaciones y la mezcla, el porcentaje de portátiles sobre sobremesas ha ido aumentando considerablemente hasta llegar a un momento en que ha superado incluso a los sobremesa. ¿Qué pasó después con la era de los smartphones? Que ya teníamos 3 dispositivos por cada empleado, un PC de sobremesa, además un portátil o en lugar del sobremesa y además un teléfono. Después, con la innovación de la tecnología, que los fabricantes hemos ido cada vez haciendo procesadores y tecnologías de hardware que consumen menos energía y que pueden admitir factores de forma más pequeños y más innovadores, como vamos a ver a continuación, han ido surgiendo dispositivos que son como un intermedio entre unos y otros. Es decir, por ejemplo, entre un smartphone y un portátil, pues surgieron el mundo de las tabletas. Entre un portátil y un sobremesa, pues han surgido los all-in-one, sobre todo de la mano de la tactilidad, de la interfaz táctil. Y también ha surgido el fenómeno que todos conocemos de la consumerización, mediante el cual la gente compraba dispositivos en las tiendas, en los comercios para uso doméstico, y les gustaba traerse ese dispositivo, por ejemplo los tablets, del mundo de uso no profesional a el entorno profesional. Y esto suponía un quebradero de cabeza enorme para los directores de informática a la hora de cómo integrar esto dentro de su infraestructura. Les pedían que querían ver el correo en ese dispositivo, acceder a las redes corporativas, acceder a la infraestructura corporativa. Entonces, la problemática que hemos intentado desde los proveedores de hardware solucionar es poner tecnologías en el propio silicio a nivel de procesador y a nivel de chipset en las plataformas que den satisfacción a ambos mundos, al mundo del responsable de informática, que tiene unas problemáticas y unas necesidades concretas, y al mundo del usuario, que tiene unas expectativas de uso y unas expectativas de productividad y de facilidad de uso que vienen de ese mundo del uso doméstico y del uso para consumo doméstico. Y eso que está sin voz, aquí el amigo. Bueno, yo decirte que aunque los analistas no se ponen de acuerdo, porque cuando miras el crecimiento de las tablets en los próximos años, pues te encuentras cifras bastante variadas, lo que está claro es que van a crecer y mucho, ¿no? Se habla en torno al 20% de crecimiento acumulado en los próximos años hasta el 2017. Entonces, este es un fenómeno que está aquí. Ha venido, como decía Simón, de parte de la utilización de la tecnología por parte del consumidor, está acostumbrado a utilizar tabletas, se las lleva al trabajo, pero va a venir y va a seguir creciendo. Hoy en día se estima que aproximadamente el 7% de las tabletas se usan en un entorno profesional y esto va a ir creciendo hasta llegar a entornos al 20 al 25%, ¿no? Los sectores donde más va a crecer, pues hay sectores verticales muy específicos donde la aplicación de la tableta tiene mucho sentido. Por ejemplo, en un hospital, pues ir con la información en la mano es bastante útil, en retail, en educación, y luego las líneas de negocio horizontales, pues llevar toda la información del cliente en la mano es algo que también es bastante útil, ¿no? Luego hay otro factor que tener en cuenta, que es que el sistema operativo se va a quedar, ¿no? Y yo creo que se van a quedar todos. Ahora mismo se están conviviendo Android, iOS y Windows 8. Windows 8 está empezando, pero todo el mundo augura que va a tener un gran crecimiento. Y bueno, como te digo, nadie sabe muy bien cómo va a quedar la película al final.
Tenemos mucha incertidumbre en este sentido por delante. Teniendo en cuenta que los negocios también tienen que ir siempre un paso por delante, ¿cuáles son esas demandas que están exigiendo los trabajadores con respecto a sus equipos? ¿Has mencionado tú ya algunas? Sí, al fin y al cabo ellos quieren tener la misma experiencia de usuario que tendrían en una tableta de uso doméstico, pero en el entorno profesional, es decir, con una interfaz táctil y con unos tiempos de respuesta muy buenos, acceder a la información a la que tradicionalmente estaban accediendo desde sus PCs o desde sus portátiles y poder disponer de esa información en cualquier lugar, en cualquier momento. Por otro lado, los directores de informática tienen 3 restricciones o 3 necesidades imprescindibles. Una, la seguridad. Otra, la gestionabilidad, es decir, poder gestionar ese equipo en remoto idealmente y poder hacer la gestión del software y del hardware centralizadamente. Y por otra parte, y no menos importante, la interoperabilidad, es decir, que ese dispositivo sea compatible con el resto de los dispositivos de la corporación y también con las aplicaciones antiguas que esa empresa o esa corporación ha desarrollado, porque muchas veces han invertido un esfuerzo muy grande económicamente y en recursos en desarrollar un abanico de aplicaciones muy grande y no pueden echarlo por la borda por adoptar un nuevo dispositivo en su infraestructura. Bueno, yo creo que aquí IT o la gente de TI tiene que jugar un papel fundamental, ¿no? En un principio, cuando te llega un empleado y dice quiero que me pongas el correo en un tablet que no es seguro, da un poco de repelús, diciendo no, esto no lo puedo hacer, ¿no? Tienes la opción de no hacer nada, pero es que va a ocurrir. O sea, ya nos ha ocurrido cuando tienes los servicios de almacenamiento en la nube. Pues hay muchas corporaciones que no quieren dejar salir la información hacia la nube, pero claro, un empleado que está acostumbrado a compartir, a trabajar con redes sociales, pues al final se encuentra que necesita hacerlo, se abre una cuenta de Dropbox y lo sube. Y la gente del departamento de TI ni siquiera se entera. Entonces esto es lo que se conoce como la IT picaresca, ¿no? Y esto va a ocurrir. Entonces cuando la consumerización está llegando al mundo empresarial, pues el departamento de TI tiene 3 opciones: o no hacer nada, o habilitar los dispositivos que llegan directamente del empleado, pues vale, te pongo el correo corporativo donde tú me digas, o tomar una actitud más proactiva y definir una serie de modelos que son los que se definen como uso privado profesional, con una amplia elección que con los dispositivos que hay hoy, y aquí tenéis una muestra que luego enseñaremos un poquito más en detalle, pues creo que tiene una opción bastante adecuada, ¿no? Entonces, ahí un proceso de incorporación, de consumerización en el mundo empresarial tiene varios pasos, ¿no? Nuestra recomendación es que se trabaje con la gente de recursos humanos y con la gente de legal, porque claro, la propiedad del dispositivo, la propiedad de los datos, el derecho a borrar el dispositivo en un momento dado, sigue siendo del departamento de TI. Entonces, eso tiene implicaciones tanto de recursos humanos como legales, y luego hacer una planificación bien de la implementación, ¿no? Porque, como decía Simón, ya tenemos tecnologías que permiten gestionar los dispositivos como si fueran un PC, pero hay algunos dispositivos que no. Entonces hay que hacer bien la planificación, qué sistema operativo voy a tener, qué requisitos de seguridad voy a poner en marcha, cuáles son los niveles de acceso en función de qué dispositivo tenga, hacer una buena planificación y un plan de implementación, incluyendo por supuesto formación para los empleados. Al principio las empresas crearon unas políticas que llamaban el Bring Your Own Device, en el cual permitían traer, a lo mejor no todos los dispositivos, pero sí una lista o un grupo reducido de dispositivos que más o menos sabían cómo integrar con diferentes dificultades. Después las empresas han empezado también a ofrecer dispositivos comprados por la empresa, pero con un grupo reducido también de dispositivos que cumplan una serie de requerimientos que sean beneficiosos para la empresa. Al fin y al cabo lo que hay que intentar es eso, que el usuario sea lo más productivo posible, que tenga la mejor experiencia de usuario, pero al mismo tiempo que no suponga un riesgo de seguridad para la empresa o una pérdida de productividad en cuanto al software, por ejemplo. Vemos que el mercado de los dispositivos móviles está viviendo una constante renovación. Vosotros, que sois los fabricantes de los procesadores que van en estos equipos, ¿de qué manera estáis cubriendo esas necesidades? Bueno, hay una renovación muy importante que ha venido de la mano de la 4ª generación de procesadores Intel Core que hemos lanzado este año 2013. En el verano más o menos se lanzó la gama de consumo, de uso doméstico de los procesadores, y ahora en septiembre-octubre ha sido el lanzamiento de la gama profesional. Con lo cual, como veis aquí, hay un montón de
de dispositivos de muchos fabricantes, de prácticamente todos los fabricantes multinacionales y muchos locales también, ya tienen dispositivos con la cuarta generación de procesadores Intel Core. Esta cuarta generación ha supuesto un cambio sustancial frente a la tercera generación en varios aspectos. El principal es que es una nueva microarquitectura, que nosotros llamamos internamente la microarquitectura Haswell, que está diseñada específicamente para la ultramovilidad, es decir, para la mayor vida de la batería y el mayor rendimiento y el mayor equilibrio, el mayor beneficio de ese equilibrio entre el rendimiento y la vida de la batería. Entonces, ha supuesto, comparando con la generación anterior, el mayor salto en vida de la batería de toda la historia de Intel entre dos generaciones sucesivas. Esto para nosotros es un hito muy importante. Luego también hay mejoras muy importantes en cuanto a la calidad de los gráficos. Sabes que desde hace ya varias generaciones estamos integrando el controlador gráfico dentro de la CPU. Este año las mejoras que ha habido en el controlador gráfico integrado realmente son tan sustanciales que prácticamente no se plantea en ningún caso en el que para uso profesional sea necesario tener un controlador gráfico adicional. Con los que están integrados dentro del procesador es más que suficiente para uso profesional. Y después pues hay mejoras también en cuanto a las características de gestión remota, hay mejoras también en cuanto a la conectividad. Luego, si queréis, vamos entrando un poquito más en detalle en cuanto a todas estas mejoras. Pero lo principal es que es para nosotros una plataforma especialmente diseñada para la movilidad y la ultramovilidad. Carlos. Sí, no. El diseño lo hemos hecho pensado en dos partes, ¿no? Hablaba Simón de la tensión que se produce entre los empleados y el departamento de TI. Pues nosotros a la hora de hacer el diseño miramos a las dos partes. Por una parte, las prestaciones que necesita el empleado, el estilo del diseño, ¿no? Hacer equipos más ligeros, más compactos, con un diseño atractivo, con una productividad buena, con un tiempo de respuesta bueno, pues es un área que hemos tenido en cuenta, sin perder de vista las necesidades de TI, ¿no? La seguridad y la gestionabilidad. Tenemos un vídeo que lo ilustra bastante bien, no sé si lo tenéis a mano para poder enchufarlo. Pues lo tenemos, si queréis lo vemos ahora mismo. Venga. Good morning. I'm here to see the... excuse me. What? You seeing this, Nate? Uh-huh. We gotta fix it. How much time do we have? About the time it takes to boil an egg. Hard or soft? Soft. Gotta go. Hey guys, we got a problem. We know. Turbulence. Turbulence. Can we fix it? That's Brenda's area. Isn't she on vacation? Hey, Brenda. Sorry to bother you on your vacation. No, it's okay. We got a bit of an emergency over here. Sure, let me take a look here. You know, you might want to try decreasing the impeller diameter. Great. You know, this means we have to retool. And Mike needs to sign off on the budget. Hey, Mike. Did you see the budget request? It's kind of urgent. It's always urgent. Let me look. I'll approve the PO. Thanks. The schematics on this particular part of the pump is what it is.
Pues equipos como los que acabamos de ver en este vídeo incorporan esa cuarta generación de procesadores que habéis lanzado. Vamos a entrar ahora sí en esos detalles de cuáles son sus características. Pues muy bien. Uno de los factores clave de la cuarta generación es que está hecha en una tecnología de fabricación que nosotros llamamos de 22 nanómetros. Esto de los nanómetros es un indicativo de cómo de pequeños son los elementos dentro del procesador, con lo cual cuanto más pequeños y más integrados están, no solamente es mayor número de transistores y mayor potencia del procesador, sino que podemos integrar más elementos dentro de la plataforma. El controlador de memoria, el controlador gráfico, el controlador de entrada-salida y mayor tamaño de caché y de memoria dentro del procesador que se puede utilizar para agilizar los procesos. Estos 22 nanómetros pues, realmente representan una eficiencia energética muy importante y nos ha permitido, por ejemplo, que por primera vez en la historia hemos diseñado un encapsulado que llamamos System on a Chip. La primera vez que se hace esto para un PC, porque ya había System on a Chip para smartphones, por ejemplo, pero no había para PC, es decir, la CPU y el chipset están integrados en un solo chip, en un solo encapsulado. Entonces esto permite que los fabricantes puedan optimizar mucho sus diseños y que sean mucho más ligeros, más finos. ¿Por qué? Porque no necesitan, por ejemplo, un ventilador, en muchos casos, o un ventilador grande, o ni siquiera un gran disipador de energía, porque no se calientan tanto como las generaciones anteriores. También, como consume menos energía, el diseño de la batería puede ser más delgado y más pequeño, con lo cual también permite habilitar estos factores de forma tan ultraligeros y que la vida de la batería no se vea dañada por ser una batería más pequeña. Si habéis visto toda la cantidad de dispositivos que han salido en el vídeo, ¿no? Y algunas de las funcionalidades que llaman mucho la atención en cuanto a la facilidad de uso, ¿no? Yo me conecto desde cualquier sitio estableciendo un túnel seguro en mi empresa y todo el flujo de datos va cifrado de tal manera que es inaccesible, ¿no? Una parte de seguridad muy importante. Al tiempo que podemos cifrar en el propio dispositivo todos los datos, de tal manera que aunque lo roben, esos datos están protegidos, ¿no? La parte de seguridad yo creo que es una de las áreas que más preocupa hoy en día. Efectivamente, en el área de la seguridad se ha producido otra de las grandes innovaciones. Tenemos una tecnología, o que es más bien un paraguas de tecnologías que llamamos tecnologías de protección de la identidad, en inglés Intel IPT o Identity Protection Technology, que tiene varios casos de uso y varias funcionalidades, todas enfocadas a mejorar la seguridad, a mejorar sobre todo la autentificación del usuario frente a la plataforma y frente a los recursos a los que esta plataforma se va a conectar, por ejemplo, a las redes corporativas, a los servidores, a toda la infraestructura de red de una empresa. Entonces, la tecnología IPT, o protección de la identidad, tiene un caso de uso que nosotros llamamos VPN sin contraseña, o en inglés No Password VPN, si lo habéis escrito en algún sitio, que permite que una vez que el usuario se autentifica frente a la plataforma con su usuario, con su login de sistema operativo, no tenga que dar otra vez la contraseña para entrar a la VPN corporativa, puesto que tiene ya unas credenciales que se almacenan en la propia plataforma, en el propio chipset de la plataforma, de tal manera que la plataforma, el ordenador, el dispositivo en sí, se convierte en el segundo factor de autentificación de ese usuario frente a los servidores de la empresa. Es decir, esta seguridad que se basa en no solo algo que el usuario sabe, como es su contraseña, sino algo que el usuario tiene en su poder. Tradicionalmente las empresas usaban smart cards o tokens, RSA, algunos elementos que eran costosos y complicados de integrar y de mantener. Y con la tecnología IPT, como esto está implementado en el propio ordenador y el ordenador se convierte en algo que el usuario posee, su propio ordenador, los servidores y la infraestructura corporativa tienen más confianza en que el usuario es quien dice ser si se conecta desde su ordenador que si se conectara desde otro ordenador que no es el suyo. Esta misma tecnología IPT tiene otro caso de uso que está orientado a proteger la memoria gráfica de la pantalla y protege al usuario frente a un tipo de ataques de seguridad que llamamos man in the middle o man in the browser, que intentan capturar, por ejemplo, las pulsaciones del teclado o de la pantalla o del ratón, o incluso la memoria gráfica cuando un usuario está tecleando una contraseña o un PIN en la pantalla. Ciertos tipos de ataque muy novedosos permiten capturar la pantalla o capturar los movimientos del teclado o del ratón y son verdaderamente dañinos. Entonces, para proteger frente a esto, la tecnología IPT lo que hace es que es capaz de cifrar o encriptar la memoria gráfica de la pantalla, de forma que si algún atacante capturara la pantalla, se vería en negro o toda la pantalla o una zona de la pantalla que queramos marcar como zona segura, de forma que nos protege frente a esa vulnerabilidad. Además, tiene otro caso de uso que está orientado a lo que llamamos NFC o Near Field Communications, es decir, la capacidad de por proximidad, acercando un dispositivo que puede ser un
teléfono móvil o una tarjeta de crédito a la plataforma, al dispositivo, reconoce por proximidad ese dispositivo y es capaz de autentificar también, por ejemplo, un pago, el pago mediante tarjeta de crédito, y estamos trabajando ahí con empresas como Mastercard o Visa o todo el ecosistema, digamos, de pago electrónico para habilitar esa forma de pago que se llama NFC. En cuanto a la oferta que podemos encontrar en el mercado, explícanos un poquito qué es lo que podemos encontrar y para qué tipos de usos. Sí, bueno, aquí tenéis una pequeña muestra de los equipos que hay ahora en el mercado. Pues tenemos tabletas, pues como esta, que es la que uso yo. Tenemos sistemas que vienen con un teclado no atachado o no unido, pero sí extraíble, de tal manera que yo puedo extraer el teclado, se conecta por Bluetooth y tengo un sistema muy ligero y muy compacto. Hay otros dispositivos que vienen con camisas especiales que nos permiten, pues eso, tener funcionalidad especial. En concreto es una ampliación de batería, me permite ampliar la duración de la batería durante bastante tiempo. Sistemas basados en procesadores Atom, más orientados a la duración de la batería. Hay otros sistemas también tipo tableta con teclado, sistemas de docking basados en procesadores Core, que están más orientados a dar más prestaciones, pero siguiendo un formato más tipo tableta. Tenemos dos ejemplos aquí. Tenemos sistemas que llevan el teclado ya más integrado, aunque siguen siendo extraíbles, pero cuando yo lo dejo junto, pues paso a tener lo que es un ultrabook o un portátil como lo conocemos, pero lo puedo convertir en modelo tableta. Tengo otros sistemas más innovadores en cuanto al modelo de despliegue de la pantalla, que me permiten girarlo y convertirlo en tableta dejando el teclado oculto por abajo. Otros sistemas que tienen un sistema de volteo de pantalla con el mismo concepto, permite tener pues diferentes alternativas, ¿no? Lo permite dejar encima de la mesa o utilizarlo como un PC cuando lo necesito o como una tableta. Y sistemas, bueno, pues como veis aquí hay varios modelos, cada uno tiene un sistema de anclaje ligeramente diferente, pero más o menos los conceptos son o extraíble o convertible o tableta, ¿no? Este es el concepto que nosotros llamamos 2 en 1 y que permite trabajar con un portátil cuando lo necesitas y con una tableta cuando quieres, cuando no necesitas realmente todas las prestaciones de un portátil. ¿Y cómo podemos elegir entre uno u otro? Pues eso es lo importante desde el punto de vista corporativo. Aquí hay que tener muy en cuenta cuál va a ser el modelo de uso. Es decir, yo creo que hay tantos modelos de usos como personas lo que es importante es saber si quiero enfocarlo a obtener un rendimiento excepcional, si voy a hacer mucho trabajo de generación de contenido, donde voy a estar utilizando PowerPoint, Excel, sistemas de diseño, etcétera, o simplemente voy a leer correo y web, un trabajo más de consumo de contenido, ¿no? Ese quizá puede ser un primer factor de diferenciación. Después hay que tener en cuenta si quiero tener un equipo de campo donde voy a estar horas fuera de la oficina haciendo entrevistas o haciendo consulta de datos en campo, o estoy más en un sitio donde la duración de la batería no es tan importante, ¿no? Y un tercer factor que hay que tener en cuenta es el sistema de gestión que voy a utilizar para estos equipos desde el departamento de TI, ¿no? Entonces, si conjugo todo esto, pues hay bastantes alternativas, pero puedo tener una buena idea de cuál es la mejor opción. En cuanto a la gestionabilidad, hemos hecho bastante esfuerzo meter sistemas de gestión compatibles en todos los equipos, de tal manera que yo puedo gestionar cualquier dispositivo con un sistema operativo Windows 8, lo puedo gestionar como si fuera un PC tradicional, con lo cual el departamento de IT lo puede meter en su red de gestión sin tener que meter ningún software adicional, ningún sistema de gestión adicional, y eso me va a permitir pues que el departamento de TI se sienta cómodo con cualquier tipo de dispositivo y en función del uso que vayamos a hacer de él, hacer la elección correspondiente. Cuando pensamos en las tabletas, normalmente siempre nos afrontamos una duda, y es si esa tableta va a ser un dispositivo de acompañamiento de otro dispositivo, que puede ser un PC, sobremesa o portátil, o si esa tableta va a ser el dispositivo principal y casi exclusivo con el cual ese empleado o ese usuario va a trabajar. En este caso, si la tableta va a ser su dispositivo único o principal, requerimos realmente mayor prestaciones, mayor vida de la batería y mayor rendimiento.
Esa duda pues se nos rompe cuando lo que pensamos es un 2 en 1, porque con el 2 en 1 tenemos las dos cosas. Tenemos la tableta y tenemos el portátil y ya no tenemos que estar dudando si va a ser un dispositivo de acompañamiento o va a ser un dispositivo único. Entonces, también tenemos luego la alternativa, y es importante saber distinguir también en cuando el procesador que nos interesa usar es el procesador Intel Core o cuando es el Intel Atom. El coste de gestión de un equipo es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? O sea, el coste de adquisición quizá es la menor parte del coste del equipo. El coste de gestión de ese equipo es lo más complicado. Tengo que integrar todos los sistemas corporativos dentro de este sistema, que funcionen las aplicaciones, que estén protegidos los sistemas de seguridad. Entonces nosotros tenemos estudios que demuestran que el coste de gestión de un dispositivo 2 en 1, yendo al modelo donde, bueno, pues a veces necesito una tableta y a veces necesito un portátil, me puedo ir con los dos dispositivos o me puedo integrar un 2 en 1 como los que hemos visto aquí. Entonces tenemos estudios que, como te decía, demuestran que el coste de gestión de un dispositivo 2 en 1 es menor que el de gestionar dos dispositivos separados, ¿no? Al igual que el coste de gestión de un dispositivo con un sistema operativo Windows 8 que se puede integrar en el sistema de gestión es menor que tener que gestionar una tableta con un sistema operativo diferente, con un sistema de gestión diferente. Efectivamente, la integración con la infraestructura corporativa es mucho más fácil, no solamente en complejidad, sino también en coste, cuando el sistema operativo que tienes en la tableta es el mismo sistema operativo que tienes en el resto de tu infraestructura. Entonces, hay algunas funcionalidades muy interesantes para las empresas, como es, por ejemplo, integrar un dispositivo dentro del directorio activo de la empresa y, por ejemplo, poder aplicar políticas de grupo, lo que llaman en inglés Group Policy, dentro de dispositivos de cualquier factor de forma que si es un Windows 8 es posible hacer, y si no, si es otro sistema operativo, pues es mucho más complicado o no se puede hacer con las mismas prestaciones. Por otro lado, también es muy importante la compatibilidad de las aplicaciones. Tú puedes pensar que en un dispositivo que no sea Windows también puedes tener un entorno de ofimática y puedes abrir diferentes herramientas, navegadores o aplicaciones de muchos tipos. Pero después que eso se pueda compatibilizar con el resto de los documentos que tienes en tu empresa, que el trabajo en equipo pueda ser productivo, que puedas beneficiarte y aprovechar todos los documentos históricos que tienes en tu compañía y poder trabajar con ellos con total interoperabilidad y compatibilidad, pues realmente es mucho más fácil si tienes el mismo sistema operativo. Entonces ahí es una ventaja de las empresas que trabajan con entorno Windows 8, y no solamente se pueden beneficiar del nuevo interfaz táctil de Windows 8, sino también de la compatibilidad, lo que en inglés llaman legacy, es decir, poder ejecutar aplicaciones de tu Windows 7 o de tu Windows XP o de otros entornos antiguos sobre tu sistema con Windows 8 dentro del escritorio tradicional. Y no solo compatibilidad de aplicaciones, sino compatibilidad de periféricos. Es decir, el hecho de tener un puerto USB donde yo pueda enchufar un teclado, un ratón, una impresora, es algo que se agradece mucho en muchas situaciones, ¿no? Nosotros hemos puesto bastante foco en lo que es la productividad, ¿no? Nos hemos fijado, como te decía, nos hemos fijado bastante en temas de productividad. Aparte del rendimiento que te da el procesador, pues hemos incorporado tecnologías como la conexión WiDi Pro, que es una conexión inalámbrica a un monitor. Puedo enchufar la imagen que tengo aquí directamente en monitor sin tener que buscar ningún cable, sin tener que conectarme a ningún sitio, ¿no? Tengo, por ejemplo, Smart Connect. El Smart Connect, que es otra tecnología que nos permite tener conexión permanente con nuestros datos, de tal manera que aunque yo tenga el sistema suspendido, en background se está conectando y me está recogiendo toda la información y la tengo actualizada en todo momento en la tableta, por ejemplo. También es importante no olvidar que en este momento que hemos lanzado la cuarta generación de procesadores Intel Core, también hemos puesto en el mercado dos otros productos muy importantes para este tipo de plataformas. Uno son los discos duros SSD profesionales o discos de estado sólido profesionales, con una gama nueva que se llama Pro SSD 1500, que tiene ciertas características también del mundo profesional, como por ejemplo la seguridad. Pueden hacer autoborrado seguro, puedes conectarte en remoto y gestionar en remoto la password de ese disco, o por ejemplo autentificarte en remoto frente a ese sistema aunque tenga una password de disco y esté encriptado. Y otro producto también que acabamos de poner en el mercado es una nueva generación de Intel Atom, del procesador para tabletas, pero esta vez es una versión
especialmente pensada para uso profesional, que se llama Intel Atom Z3000 serie. Entonces, con esta nueva gama de procesadores Intel Atom hemos incluido dentro de este tipo de tabletas que tienen un procesador que está optimizado para la duración de la batería, tiene la mejor duración de la batería posible con el rendimiento que sea aceptable también para ese uso, y con ciertas tecnologías también de uso profesional, como la seguridad, como la conectividad profesional, todas las tecnologías que estamos comentando. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a ver un poco ahora las preguntas que nos ha hecho llegar la audiencia. Y nos preguntan que si todos los dispositivos que estamos viendo aquí llevan el mismo sistema operativo, Windows 8, y si no tenéis otros tablets con estos mismos procesadores orientados a empresas, pero con distintos sistemas. Bueno, ahora mismo la mayoría de los productos que están para mercado profesional van con Windows 8, Windows 8.1. Pensamos que tiene una serie de ventajas que hacen que sean bastante productivos, bastante gestionables, pero no obstante hay empresas que dicen no, yo es que quiero ir por otra línea diferente, y hemos trabajado durante este último año para tener productos en compatibilidad con sistemas operativos Android, y estamos empezando a ver las primeras unidades viniendo al mercado, con lo cual estaremos viendo próximamente ofertas con Android para sistemas profesionales. Nosotros normalmente siempre hablamos de Android como un sistema operativo de uso en consumo, pero como estamos viendo la consumerización que trae estos dispositivos al mundo profesional, al mundo de uso corporativo, pues hemos intentado también que el sistema operativo Android corra sobre procesadores Intel Atom con el mejor rendimiento posible y con la mejor seguridad posible. También es importante recalcar que ahora con Windows 8.1 también nuestra tecnología de procesador Intel Atom permite, cuando esté habilitado el ecosistema de software, también la ejecución del Windows 8.1 de 64 bits. Esto es muy importante para las empresas, porque muchas veces las empresas tienen que gestionar un número más o menos grande de imágenes de sistema operativo con diferentes aplicaciones, con diferentes librerías, con diferentes drivers de sus dispositivos, y si tienen una imagen de 64 bits y además tienen imágenes de 32 bits, esto supone una complejidad adicional, mientras que si tienen imágenes de 64 bits en todos los dispositivos es mucho más fácil para la empresa gestionarlo y tiene menores costes. ¿Veis un poco a lo que estabais vosotros hablando? Que llegarán esos tablets con sistema operativo Android y con ese tipo de procesadores. Hablabais del tema de la gestión, de la administración de estos equipos dentro de lo que son las TI de las empresas. ¿Cómo va a ir un poco evolucionando ese tema? ¿Cómo veis que va a ser de fácil, de...? Bueno, hay gente que, o la mayoría de gente que tiene teléfonos Android ya integrados. Entonces, al final, si lo piensas, dices, bueno, un teléfono Android es como una tableta pequeña, es decir, lleva el mismo sistema operativo, pues tengo un teléfono grande, lo gestiono igual. Hasta cierto punto está bien como conceptualmente, pero el problema es que tienes una serie de carencias. En un teléfono no te importa tanto, en una tableta el no tener multitarea, por ejemplo, pues es una cosa que dices, hombre, sí, a mí me gustaría tener dos pantallas viendo dos cosas diferentes. Eso con Android hoy en día no se puede hacer. Sistemas de seguridad, pues tienes que poner un MDM que te haga gestión del dispositivo o un MAM que te haga gestión del contenido de las aplicaciones que hay dentro. Te hace más compleja la gestión y nunca tienes el mismo nivel de seguridad que alcanzarías con un sistema más consolidado como es Windows, con todo el ecosistema de seguridad que tiene alrededor. ¿Va a ocurrir? Estoy seguro que va a ocurrir. Hay gente que quiere ir por esa línea y bueno, pues es una opción bastante respetable y de hecho va a haber producto ahí, pero desde nuestro punto de vista se complica más la gestión y se reduce la productividad. Luego hay un factor adicional y es que todas estas soluciones de gestión remota de dispositivos, MDM por ejemplo, normalmente siempre se basan en la comunicación con el sistema operativo y con alguna gente que está corriendo en el sistema operativo. Mientras que si tenemos un ordenador con la tecnología Intel VPro o con un procesador Intel Core, sabemos que tenemos un extra de gestión remota, y es que cuando la plataforma no tiene sistema operativo o está en un estado en el que el sistema operativo no responde, nos vamos a poder conectar a ese dispositivo y vamos a poder hacer tareas de gestión remota independiente de cómo se encuentre, independientemente si tiene una avería, si tiene una incidencia, tiene un fallo de hardware o de software. Y eso que nos aporta la tecnología VPro pues realmente es un factor diferencial y hoy por hoy lo tenemos también en las tabletas. Otra pregunta nos dice, en el vídeo se ha visto el tema de la colaboración. ¿De qué manera se puede llevar a cabo sin poner en riesgo los datos más personales que se introducen en el tablet?
Efectivamente, la seguridad de los datos es para Intel muy importante. Ya desde hace unos años creamos una tecnología que se implementó en los procesadores y que se llama AES-NI, las nuevas instrucciones para el algoritmo AES, que permiten que ya no se penaliza en ningún momento el rendimiento de una plataforma, de un dispositivo, por el hecho de tener los discos cifrados, los discos encriptados o las comunicaciones o las aplicaciones. De esa forma ya no hay que dudar entre si cifrar o no cifrar los discos, por ejemplo, porque sabes que no te va a penalizar el rendimiento. Entonces, la tecnología AES-NI hoy por hoy está disponible tanto en los procesadores Intel Core como en los procesadores Intel Atom Z3000, porque son especialmente diseñados para uso profesional. Si además tienes un disco SSD, un disco de estado sólido, también de gama profesional, que está autoencriptado, que a su vez puede hacer, por ejemplo, el cifrado de los paquetes de entrada-salida al disco de forma autónoma, o por ejemplo el autoborrado seguro del disco de forma también autónoma, pues te da mucha más seguridad. Nuestra recomendación siempre es utilizar las tecnologías de cifrado por software y apoyarse en el cifrado asistido por hardware con la tecnología AES-NI y no dudar si cifrar o no cifrar, porque ya no penaliza en absoluto el rendimiento. Eso en cuanto a tecnología. Lo que no podemos entrar es a la utilización que hace el usuario de los datos. Es decir, hace falta hacer una formación de los empleados en cuanto a qué tipo de información se puede compartir en una red social y qué tipo de información no se puede compartir, ¿no? Creo que esto es bastante importante porque estamos entrando con una generación nueva que está muy acostumbrada a compartir sin mirar demasiado los riesgos, y cuando entras en una corporación que estás manejando información sensible hay que educar a ese empleado de qué tipo de información se puede compartir y cuál no. Que esto es independiente del dispositivo, por supuesto. Nos dicen también, y ahondan también en el tema de la gestión de toda esta flota de dispositivos. ¿Qué inconvenientes se puede encontrar un administrador de TI al tener dispositivos que están con últimas versiones del sistema operativo compatibilizados con otros equipos que tienen anteriores? Para las empresas el mayor coste de gestión de sus dispositivos es la gestión remota, la gestión de las incidencias, al fin y al cabo. Sobre todo cuando tus usuarios tienen una cierta movilidad y están dispersos geográficamente. Las empresas suelen cada vez tener más sedes remotas, distantes, en las que no es operativo tener técnicos o personal informático en todas las delegaciones o en todas las oficinas. Y tener que estar desplazando una persona donde está la incidencia es un coste muy alto para la gestión de las incidencias. Normalmente las tecnologías como la tecnología Intel AMT, que está dentro de VPRO, como decíamos antes, te permite centralizar en una oficina central toda la gestión de las incidencias remotas, de forma que la mayor parte de ellas, si no todas, se van a poder hacer a distancia, sin tener que desplazar a una persona a donde esté la incidencia. Entonces, esto ya nos va a permitir, por un lado, reducir los costes de la gestión de las incidencias y, por otra parte, mejorar también el tiempo de resolución de la incidencia, porque no tienes que esperar a que alguien se desplace a donde está la incidencia. El usuario es productivo mucho antes, no tiene que esperar tanto tiempo a la resolución de las incidencias. Entonces, normalmente estas herramientas, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, como son las soluciones de MDM, se integran con consolas de gestión de tu parque de dispositivos, de tu parque de PCs, y al final lo que tiene que hacer también un usuario es tener unas políticas, unos procedimientos que permitan usar esas tecnologías. Nos preguntan también qué es lo que sucede, habéis hablado de esa tecnología VPN sin acceso, qué es lo que sucede cuando inicio sesión, me levanto, me voy y el equipo lo utiliza otra persona y yo accedo a la VPN. Esto es una situación cada vez más frecuente porque muchas veces la gente abrimos sesión en un ordenador, en nuestra oficina por ejemplo, y a lo mejor nos levantamos para ir a hablar con otra persona o para ir a otra sala dentro de nuestra oficina y ese ordenador queda encima de la mesa, estaría hasta cierto punto vulnerable. Alguien podría venir y sentarse delante del ordenador y trabajar con él como si fuera yo, ¿no? Suplantando mi identidad. Frente a esto hay diferentes alternativas, mecanismos de seguridad que se han implementado. Hay, por ejemplo, temporizadores que permiten bloquear la sesión cuando pasa un determinado tiempo de inactividad o cuando pasa un determinado tiempo en el que detecta que nadie está haciendo nada con el ordenador, de forma que si alguien se siente delante tendría que desbloquearlo otra vez la sesión mediante una password o mediante algún mecanismo biométrico, por ejemplo la huella digital. Pero hay formas cada vez más inteligentes también. Si os fijáis, cada vez más todos los dispositivos tienen una webcam integrada
que es capaz de hacer cosas inteligentes, como por ejemplo detectar si hay alguien delante o no hay nadie delante del ordenador. Si yo me levanto y no detecta que nadie está delante, bloquearía la sesión automáticamente, o incluso reconocer la cara de la persona que está delante, y si ve que no es la persona que ha abierto sesión, bloquear la sesión automáticamente. Esto cada vez más viene de la mano de las tecnologías de interacción más inteligente con los ordenadores. También hay mecanismos de interacción gestual con los nuevos sistemas operativos que permiten, con esas cámaras que cada vez tienen más calidad, por ejemplo hay cámaras 3D ya integradas también en los dispositivos que permiten interactuar mediante gestos, mediante movimientos, y facilita y cambia mucho la forma de interactuar con los dispositivos. Todo esto lo iremos viendo poco a poco. Al principio, en el uso en consumo, ya lo estamos viendo en los juegos, por ejemplo, de uso doméstico, y poco a poco irá llegando también al mundo profesional. Otra pregunta que nos hacen también es ¿cómo puedo comparar el rendimiento entre dos tabletas? Esto es muy importante porque las empresas muchas veces, cuando tienen que hacer una adquisición de dispositivos, tienen que comparar entre tabletas que les ofrecen diferentes fabricantes, con diferentes procesadores, con diferentes tecnologías, con diferentes usos, sistemas operativos. Entonces, hasta ahora estábamos acostumbrados en las empresas y en las organizaciones a usar lo que llamamos benchmarks, y usar los benchmarks estándar de la industria. Por ejemplo, hay un consorcio que se llama Babco, que tenía publicado un benchmark que se llama Sysmark, que es el más ampliamente utilizado para medir el rendimiento, por ejemplo, de los PCs, tanto portátiles como sobremesa. ¿Qué pasa? Que en el mundo de las tabletas el Sysmark no corre sobre todas las tabletas, y además no está adaptado al uso táctil, por ejemplo, a la experiencia de usuario táctil. Entonces están trabajando desde el propio consorcio Babco, como desde otros consorcios también de la industria y otras asociaciones, en generar un nuevo abanico de benchmarks que se adapten a ese tipo de aplicaciones, por ejemplo a las apps del sistema operativo Windows 8, por ejemplo, o de Android, al uso táctil de los navegadores, por ejemplo, o a comparar el rendimiento dentro de diferentes sistemas operativos mediante un conjunto de aplicaciones que sea común y que se pueda ejecutar tanto en un sistema operativo como en el otro. Hay un consorcio que está creando un nuevo tipo de benchmark que se llama Mobile Expert, que tiene a su vez dentro de este Mobile Expert, tiene uno que se llama Touch Expert, otro que se llama Web Expert, con diferentes modos de uso, y que las empresas pueden utilizar para realmente comparar y ejecutar ese mismo benchmark en una tableta, en otra, de diferentes fabricantes, y ver cuál es la que realmente da más rendimiento, porque exteriormente nos pueden parecer todas iguales o todas muy parecidas, pero realmente hay mucha diferencia según sea el procesador y según lo hayan implementado cada fabricante. Pues muchísimas gracias, Simón y Carlos, por haber estado con nosotros hoy aquí, por habernos enseñado toda esta gama de dispositivos que incorporan vuestros procesadores, tanto la versión de la cuarta generación V Pro como estos nuevos Atom Z3000 que habéis estado comentando. Muchas gracias, Arantxa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también a nuestra audiencia por haber compartido este tiempo con nosotros. En breve podrán ver esta sesión bajo demanda, y todas aquellas preguntas que nos hayan quedado en el tintero y que no se hayan contestado, pues se las haremos llegar a ellos para que las contesten. Ya pueden registrarse también en la próxima sesión. Les esperamos. Muchísimas gracias por haberse formado con nosotros.